un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este viernes 10 de abril lo vamos a compartir con Bettina Horst. Ella es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Nicolás Izaguirre del PPD, fue ministro de Hacienda, Educación, Sexpress, con Cristian Monkeberg. Él es de Renovación Nacional, vicepresidente de Renovación Nacional también, fue ministro también de Desarrollo Social, de Sexpress, y de vivienda también. Con Ignacio Walker, ex canciller, ex presidente de la ADC, ex senador, ahora independiente. Bueno, con ellos, con ellas compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Todos conectados, conectadas, ¿no es cierto? Me imagino, de más está decir que uno de los temas de la agenda contingente es lo que sucedió con la ministra de Ciencia, ¿verdad? La ministra Jimena Lincolao, la agresión de la cual fue objeto, los hechos de violencia en la Universidad Austral. Nadie en su sano juicio puede, no puede condenar, digamos, estos hechos. De hecho, transversalmente y en todos los partidos políticos y todos los personeros y en la sociedad civil también lo han condenado. La propia ministra, ayer cuando relataba todo lo sucedido, hacía una reflexión interesante respecto al rol de los adultos, de la sociedad, de las familias y también de los y las políticas, haciendo un punto sobre cómo que se muestra desde el mundo adulto, del mundo de la política, también mucha polarización, descalificaciones, sería bueno, decía ella también, hacer una reflexión de fondo sobre este punto. Además, por supuesto, de estar de acuerdo con las sanciones de expulsión, quitarle beneficios sociales, en fin, tanto la querella puesta, el gobierno actuado. Bueno, ya sabemos todo eso, pero tal vez yendo más al fondo del asunto sobre esto que decía la ministra de Ciencia. Ignacio, ¿tú te parece atingente hacer esa reflexión, hacer ese llamado justamente a la clase política? Muy atingente, pero yo quiero partir, Cecilia, por una condena absolutamente enérgica ante un hecho completamente inaceptable. Por supuesto. Efectivamente hubo varias condenas transversales, salvo la declaración que tengo aquí a mano de 7 párrafos del Partido Comunista de Chile, que es completamente inaceptable. O sea, ¿cómo puede un partido que ha sido 4 veces gobierno en la historia de Chile, que acaba de ser parte de una coalición y un gobierno durante 4 años, hacer una declaración en que dice no estamos de acuerdo con la situación que se generó, para seguir en 6 párrafos diciendo que no se puede condenar o estigmatizar al movimiento estudiantil, que reivindica sus demandas? O sea, la declaración del Partido Comunista, que es la excepción de la regla, yo quiero decirlo derechamente, es completamente inaceptable, a diferencia de la muy clara condena del Partido Socialista, y del Partido por la Democracia, y también una declaración por ahí de Constanza Martina que declara que es inaceptable. Pero aquí no hay lugar para la ambigüedad, Cecilia, es lo que yo quiero decir. ¿Vamos al tema de fondo? Por supuesto que vamos al tema de fondo. Pero este hecho no puede sentar un precedente. Esta es una universidad, templo del saber, donde se dialoga, se argumenta, se debate, se polemiza. Pero no puede haber un acto absolutamente, primero, misógino, respecto de los hombres que participaron en este colectivo de izquierda, respecto de una mujer que hablaba, que es una mujer de origen mapuche. ¿Colectivo de izquierda? Colectivo de izquierda es lo que uno ve en la prensa y en las declaraciones. Y el video que se publica ayer en La Tercera es impresionante, ¿no? Bueno, y este colectivo de izquierda, misógino de los hombres que participa, respecto a una mujer, yo decía, de origen mapuche, Lincolao, ¿no es cierto?, que tiene un doctorado en Estados Unidos, que tiene un prestigio ganado en el mundo de la ciencia. Entonces, yo quiero ser duro en esta declaración inicial, porque estos hechos requieren de condena transversal. Quisiera decir que todos condenaron, no es cierto. El Partido Comunista, ¿no?, declaró que no estaba
acuerdo con la situación que se generó, estoy citando textual, para luego reivindicar todas las demandas del movimiento estudiantil. Entonces, yo creo que esto es inaceptable y espero que no siente un precedente, sobre todo tratándose de una universidad, y creo también inaceptable la conducta de las autoridades de esa universidad, que no hicieron absolutamente nada, porque aquí está el video, lo estoy viendo, lo acabo de ver, ¿no? Por impedir esta situación y por manejarla. Estuvo 3 horas prácticamente secuestrada la ministra. Tú viste el y las video. autoridades fueron completamente superadas. Ahora, tuviste el video, pero también están las propias declaraciones de la ministra diciendo. Pero no, sí, claro. Y la entrevista al rector, la actitud del rector de tratar, ¿no es cierto?, de desescalar, explicando cuáles son las herramientas que como universidad tienen para el tema de la seguridad. Se hicieron varias gestiones. De hecho, se le preguntó a la ministra si estaba dispuesta a hablar con 13 estudiantes que estaban en la manifestación. Ella dialoga con estas estudiantes, en fin, todo lo contó ella misma anoche. El compromiso de los estudiantes era salir y hablar con el resto de los estudiantes. Lo hacen y ahí en ese momento 3/4 de los manifestantes se retiran, pero queda un grupo, el grupo violentista, que finalmente es el que agrede a la ministra. Hay entonces una serie de reproches por acá, por allá, ante esta polémica, pero creo que tal vez puede haber aprovechamientos políticos o pasadas de cuenta o críticas que no van al fondo del asunto. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás Izaguirre? Bueno, yo creo que es muy importante que todos tengamos una palabra extremadamente clara y no ambigua, porque como dice Ignacio, la universidad es realmente el templo de la democracia, en el fondo, porque es donde se debaten ideas y se permite el disenso y la libertad de expresión. Entonces, si no se mantiene, no son las formas, sino que también, digamos, el derecho del otro a tener una opinión distinta, y se permite la violencia, se desnaturaliza la universidad y con eso la democracia. Entonces, creo que esto es extraordinariamente grave y debían haber las sanciones más ejemplarizadoras. Uh-huh. En esto no podemos tener ambigüedad, y los jóvenes que nos escuchan tienen que ver que la clase política se hace una sola diciendo esto no es tolerable, porque en el fondo es un atentado en contra de la democracia. Además, para mí, me produce una rabia y una impotencia, porque esto lo único que hace es fortalecer las tendencias neofascistas, neoconservadoras, de derecha, que están tan en boga en el mundo, que no ofrecen soluciones reales, sino que solamente populismo penal y más castigo. Entonces nos salimos de una ruta de convergencia y de progreso. Ahora, yo vi la entrevista a la ministra Lincolao, y debo decir que a mí ella me llamó la atención por lo profunda y por lo ponderada de sus declaraciones. Después la prensa ha tratado de decir, descontextualizar, diciendo yo no estuve de acuerdo con que no llamaran a Carabineros. Ella dijo todo el momento que se había producido una conversación en torno a desescalar, y que ella misma había estado en eso y había recibido a las 3 estudiantes. Ahora, no funcionó el desescalar porque teníamos unos descerebrados, realmente cabeza caliente, entre los estudiantes que no estaban dispuestos a nada. Ahora, en el fragor del problema es bien difícil tener la cabeza fría y saber cómo actuar. Pero a mí me pareció que las declaraciones de ella fueron muy templadas y muy contrarias al efectismo, y preocupada por saber cuáles son las causas últimas, que en la sociedad, bueno, ella vivía en Estados Unidos, donde la violencia es brutal, escolar. Ir a las causas últimas, creo que José Joaquín Brunner ha escrito muy bien sobre esto, sobre que aquí hay diversidad de situaciones y que no, ¿cierto?, corramos todos al linchamiento, más allá de que la condena y las sanciones, no estoy diciendo la condena de palabra, tiene que ser ejemplarizadora. Qué bueno que hayas escuchado y visto la entrevista de la ministra, porque a mí me pasó lo mismo y justamente ese era el tema que yo quería plantear, ¿no? El tema de fondo, porque hay muchos dime y direte y titulares muy llamativos. Ahora, a propósito que nombraste a José Joaquín Brunner, ayer acá en Lo que queda del día, en Cooperativa, en una entrevista, él, a propósito de las sanciones,
esto de quitarle la gratuidad a los vándalos, José Joaquín Brunner, por supuesto condenando los hechos y la violencia y todo aquello, dijo, partir la discusión por ahí es un error completo, porque transforma todo esto, ¿no es cierto?, en una cuestión puramente sancionatoria, como si eso fuera a paralizar a este tipo de grupos. Y me quedé pensando cuando dice, mire usted cuántos años llevamos combatiendo con distintas leyes, cada vez más penales, 10 años, 15 años, se han dictado 10, 15 normas, cada vez con penas más duras, y no nos detenemos ni un segundo a decir, oiga, bueno, hagamos una evaluación. ¿Será ese el camino correcto? Está claro que no es. Interesante la reflexión de José Joaquín Brunner también, en esto de ir un poquito más al fondo del asunto. Bettina. Sí, buenos días Cecilia, buenos días a los panelistas también. Quiero solamente entender bien a qué te refieres tú, Cecilia, cuando preguntas si es que hay un aprovechamiento político o quizás no se está yendo al fondo del asunto. Específicamente, ¿en qué estás pensando cuando haces esa pregunta? En todos los titulares que hay, que si este dijo, si no dijo. Por ejemplo, hoy hay un titular, ¿no es cierto?, en el diario El Mercurio que dice, estudiantes asociados al PC y el PS entran en radar de investigador. Entonces la presidenta del Partido Socialista me envía justamente, Cecilia, todas las declaraciones de la Juventud del Partido Socialista, del Partido Socialista, con la condena inmediatamente después. A eso me refiero. O por ejemplo una carta al director de Francisco Rego, el diputado, muy duro con el rector, o todas las cosas ayer en redes sociales. A eso me refería. Ok, o sea, tú planteas que si es que acá hay un aprovechamiento de un sector de derecha, no, de tratar de incriminar a sectores de izquierda. No, de todo, digo, que se quedan en la discusión en titulares, en cuña, y no en la reflexión que hacía la ministra justamente de más interesante, el tema de fondo también, a eso me refería. Respecto pero ¿cuál a eso, es el tema de fondo? Perdón, Bettina, pero ¿cuál es el tema de fondo, pues, Cecilia? Si el tema de fondo es la violencia. Por supuesto. En estos episodios de la Universidad Austral. Ese es el tema de fondo. Pero ese por es eso, el tema de fondo. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo que dice José Joaquín Brunner. O lo que decía Nicolás Aguirre, también interesante las reflexiones de la propia ministra. A ver, ¿Cecilia? Sí. Sí, a ver, respecto de eso me parece que es interesante la discusión que se ha dado, tanto lo que ha dicho José Joaquín Brunner en cuanto a que esto no se puede ver solamente de un punto de vista sancionatorio, y también lo que planteó la misma ministra que fue golpeada en la Universidad Austral respecto de que acá hay un tema de polarización, pero eso no quita que hay que ser claro, derecho, no solo condenar la violencia, no solo quedarse en la retórica, sino también pasar a la acción. Y en eso, en los últimos años, en los últimos 8 años al menos, hemos visto bastante complacencia, no quiero hablar de sectores políticos, ¿no es cierto? ¿En las autoridades? Pero sí han habido sectores respecto a los cuales el uso de la violencia, no sé si les acomodaba en la palabra, pero al menos fueron bastante más laxos en su condena de lo que hoy día vemos. Yo aplaudo y valoro que hoy día haya mayor consenso de efectivamente combatir la violencia en los espacios educativos y en todo tipo de espacios. Y yo quiero recordar un hecho que sucedió hace 6 años atrás. ¿Se acuerdan cuando fue boicoteada la toma de la prueba PSU por un grupo de estudiantes? Sí. Y que muchos, cientos, miles de estudiantes no pudieron dar la prueba en condiciones normales porque un grupo reducido decidió que había que boicotearla. Pues bien, esa persona, el líder de ese movimiento que evitó que muchos alumnos dieran la PSU en condiciones normales, a esa persona la Universidad Austral le dijo, no importa, usted no dio la PSU, yo lo voy a aceptar igual, porque compartimos la lucha, estamos de acuerdo. ¿Quién le dijo eso? La Universidad Austral, el entonces decano de la Facultad de Historia de la Universidad Austral. Entonces, acá efectivamente ha habido, por decirlo de forma amable, un relajo en el pasado respecto a condenar hechos de violencia, respecto a condenar hechos que violentan y vulneran los derechos fundamentales del resto de la sociedad. Lo mismo pasa cuando se corta el metro, lo mismo pasa cuando se hace manifestación en la Plaza Italia, lo mismo pasa cuando se hace, cuando se boicotea una prueba de admisión universitaria. Entonces, yo celebro que el país y que la sociedad y el mundo político esté transitando a una situación a una menor tolerancia a lo que se está haciendo. Y yo creo que acá hay 2 caminos. Efectivamente, hay un tema de cómo nos entendemos en las diferencias, en la diversidad, cómo se lleva el diálogo político, cómo se lleva el diálogo entre las distintas posiciones sociales, políticas. Totalmente legítimo. Es una discusión, una reflexión de más largo plazo y hay que comenzarla
hoy día y reconstruir ello. Pero eso no quita que en paralelo se sea firme en el fondo en cuanto a las sanciones. A mí me parece que esos alumnos que vimos en el video de hace 2 días atrás, denostando a la ministra, agrediendo físicamente a la ministra, el día de mañana estén sentados en una aula de clase pagado con los fondos de todos los chilenos. A mí eso me parece que es burlarse de la gente que honestamente paga impuestos y que espera algo a cambio del Estado. Y ese a cambio no es financiarle la universidad a quienes activamente están participando en hechos de violencia y cancelando a sectores políticos con los cuales no están de acuerdo. Por supuesto, es que yo doy por hecho de que se condena la violencia, por favor, que quede claro, eso está de más decirlo. A ver, declaraciones en la declaración pública de la Universidad Austral ayer, entre otras cosas, bueno, dicen que van a aplicar el reglamento de deberes y derechos de la universidad, sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión, según corresponda. También no descartan la eventual participación de personas ajenas a la comunidad universitaria, por lo que también preveemos acciones de justicia de ser necesaria. O sea, se han activado, al parecer, todos los resortes necesarios y ojalá que tengan, ¿no es cierto?, consecuencias concretas. Cristian Monkeberg. Sí, buenos días, acá estamos. A ver, varias cosas, mira, que se han planteado y para no repetir argumentos, yo me sumo a lo que ha planteado Ignacio, Betina y Nicolás. En cuanto a que no haya ambigüedades. Pero mira, para poder aportar al debate de manera distinta. Lo que dice José Joaquín Brunner, a mí me ha tocado escucharlo permanentemente respecto de la discusión de cambios legislativos en materia penal. Y es una larga perorata y una discusión permanente que se daba en las comisiones, sobre todo en la comisión que a mí me tocaba participar, que era la Comisión de Constitución, donde estos temas eran tratados permanentemente. Y en eso yo prefiero ser claro. Yo creo que él plantea un punto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que no es la manera de resolver el asunto solamente teniendo sanciones claras o normas claras, pero prefiero tenerlas. Prefiero tener que exista la norma clara, que exista que si yo sé que voy a tirar molotov o voy a tratar de intentar quemar a una inspectora en un colegio, no voy a tener acceso a beneficios sociales. Me tendré que preocupar de ese alumno o esa alumna también en otro aspecto, en el aspecto social, psicológico, acompañamiento académico, todo lo que quiera. Pero sé que si yo paso una línea divisoria, no voy a tener esa discusión. Entonces él plantea, oye, no nos podemos preocupar de esto, nos preocupar de lo otro. No, yo prefiero que nos preocupemos de las dos cosas ya, y que las reglas, que las reglas queden claras. A ver, Cristian, no dijo eso José Joaquín Brunner. Dijo que bueno, es lo que yo leí y me quedó clarísimo. A mí me quedó clarísimo que es la misma discusión. Mira, Cecilia, pero si no, yo necesito que se interprete lo que dice José Joaquín Brunner. Yo creo que él se equivoca. Se equivoca cuando plantea que no es el punto. Si yo leí la entrevista, leí las cuñas, fue clarísimo. Sé que es demencial, no tengo... Algo dijo es que la entrevista fue acá en Cooperativa, por eso y lo leí. Ya. Está bien, mira, Cecilia, si no hay que defender o no a Joaquín Brunner, que me parece una bellísima persona, pero creo que se equivoca en este punto. Yo quiero plantear el mío. Creo que se equivoca. Yo creo que ¿hay que acompañar a los alumnos? Sí, acompañemos a los alumnos cuando tengan problemas. De todas maneras, yo trabajo en una universidad y me toca a diario. Pero inmediatamente también hay que ser clarísimo. Si una persona intenta quemar a una inspectora y la rocía de benzina, no puede tener acceso a beneficios sociales porque eso es un delito. Y no es que un chiquillo joven si yo no tengo 4 años. Estoy hablando de personas de 16, de 15, de 18 que están accediendo después a la universidad. Entonces yo por eso quiero ser súper claro. Pero son delitos y deberían ser condenados y sancionados, lógico, ¿no? Y claro, tal vez con penas de... Mira, es que lo vimos tan intensamente. Mira, y lo otro con el rector. El rector también fue ambiguo. Mire, yo les voy a poner un ejemplo doméstico que me pasó a mí, que no es doméstico. Yo estuve siendo ministro de la Universidad de La Serena. Me pasó exactamente lo mismo. El año 2000, un poquito antes del estallido. En la Universidad de La Serena ocuparon la sala donde estaba yo como ministro de Vivienda, invitado a hablar de integración, pasaron por encima de todos los que estaban ahí, botaron al suelo, a las mesas, el trabajo, le tiraron fecas a quienes estaban ahí, pero literal, que no estoy contando nada, a quienes estaban ahí cuidando y custodiando. ¿Ya? Pero la directora o el director del establecimiento, en este caso de la universidad, actuó,
e intentó no parlamentar y dialogar, porque eso ya, cuando ya se supera todo eso, llegó un minuto en que llamó a Carabineros y logra que, ya no por mí, a esta altura da lo mismo, las personas que estaban en el entorno, claro, de que hubiese un lugar seguro para poder salir. Entonces, yo creo que el rector también se equivocó, fue bastante ambiguo. ¿Qué diálogo? ¿Qué no diálogo? La ministra hace lo correcto, es lo perfecto, ella hace lo correcto, intenta conversar con los alumnos, lógico, pero si el rector, que es el que está a cargo del establecimiento, se da cuenta que la cosa no está funcionando, no puede pretender que afuera no vaya a pasar nada. Era lógico que iba a quedar la pelotera, iba a quedar la escoba. Entonces también es ambiguo el rector. O sea, en eso no me... Debería haber llamado a Carabineros, Cecilia. Entonces. Ese es yo creo. Ok, bueno, ya lo... Cecilia, sí, déjame agregar una cosa. ¿No? Ignacio Walker, sí. Sí, porque esta cosa hay que aclararla. Es que tú dices, Cecilia, en tu presentación, yo doy por hecho la condena a la violencia. Sí. No, señor. El Partido Comunista no da por hecho la condena a la violencia. Sí, déjame decirte. Yo no había leído eso, Ignacio, pero sí, ya Pues aquí tengo la declaración de 6 párrafos. Sí, lo dijiste al comienzo, claro. Ya hiciste el punto. Sí, no, pero no, es que espérate. Yo quiero refutar esta afirmación de que uno da por hecho la condena a la violencia, porque no es cierto. Y la declaración del Frente Amplio hay una frase de Constanza Martínez que tengo aquí que considero inaceptable, pero no veo en las redes ni en ninguna parte una declaración formal del Frente Amplio de condena a estos hechos. Digo el Frente Amplio, que el Frente Amplio nace del movimiento estudiantil vinculado a la universidad. Quiero resaltar la categórica declaración del Partido Socialista y del PPD. Entonces, tú dices, Cecilia, termino con esto, es que vayamos al fondo del tema. El fondo del tema, desde mi perspectiva, es la violencia en un recinto universitario. Ese es el fondo del tema, ¿no? Podemos discutir sobre las demandas estudiantiles, sobre lo que quieran, pero el fondo del tema, para mí, en los hechos de la Universidad Austral, es la violencia contra una ministra de Estado que va a inaugurar un año académico, invitada por la universidad, y que es objeto de un acto de agresión y de violencia, un acto cobarde, misógino, insisto, respecto de una persona de origen mapuche con un doctorado de Estados Unidos, muy respetada por lo que he visto en el mundo de la ciencia. Quería aclarar, nomás, Cecilia, no quiero polemizar contigo, quería aclarar para que quede medianamente clara mi posición sobre esa materia. Quedó claro, por supuesto. No soy, a ver, Nicolás, no soy quien deba estar tomando la defensa a nadie, pero a mí me parece que no podemos estar pegándole al cartero. Lo que Cecilia está haciendo es poner la discusión lo que han sido las noticias de la prensa. Pero en fin, así lo he percibido yo, puede que tú no. Eso era. Puede que ustedes no, yo lo he percibido así. Ahora, es cierto lo que tú dices, Ignacio, respecto del caso de la Universidad Austral, que ahí lo que estamos discutiendo es la violencia, que es completamente inaceptable y que todos hemos coincidido que tienen que haber sanciones ejemplarizadoras. El problema es que el tema de la violencia estudiantil ha estado en la conversación por múltiples motivos, por lo que ocurrió en Calama, por lo que ocurrió en distintos colegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo de José Joaquín no está diciendo que no tienen que haber sanciones ejemplarizadoras en muchachos adultos que están agrediendo a una ministra. Lo que está diciendo es que aquí hay gérmenes de violencia muy distintos que requieren de medidas distintas y que nos equivocamos si creemos que solamente poniendo sanciones al final de la cadena de la violencia vamos a solucionar el problema. Y creo que la ministra Lincolao habló en el mismo sentido, fíjate, lo que habla bien de ella, que es la afectada, porque conocía la realidad de Estados Unidos. Entonces aquí tengamos una discusión de fondo respecto de las distintas formas de violencia y cómo las atacamos, independientemente que en jóvenes adultos que agreden a una ministra, la expulsión es lo mínimo que de un desde, digamos. Claro. Bueno, esto recordemos que se ha decidido por parte del gobierno, también están estudiando la posibilidad de incorporar, ¿no es cierto?, medidas también respecto a los comportamientos en las universidades, a esto que están llevando adelante para, ¿no es cierto?, hacer frente a los actos de violencia que hemos estado siendo testigos ya hace 2 semanas o 3, no sé, en distintos liceos, ¿verdad?, de adolescentes con apuñalamiento, la muerte de una inspectora en un liceo allá en Calama, bien preocupante todo aquello.
Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. La investigación, eso lo bueno, está en curso y las sanciones se van a decidir próximamente, ¿no? Vamos a ir a comerciales. Hay mucho tema ahí dando vuelta para seguir conversando. A la vuelta, seguimos en El Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con Nicolás Izaguirre, Bettina Horst, estamos con Cristian Monkever, con Ignacio Walker. Bueno, el primer bloque, ¿no es cierto?, se han reflexionado, se han referido a lo ocurrido con la ministra Lincolao. Hay otros temas en la agenda. Mañana se cumple un mes del gobierno de José Antonio Kast, con diversos resultados, ¿no es cierto? La encuesta CADEM, que se dio a conocer ayer, da prueba de un 41% de aprobación a la gestión, y también habla sobre justamente el plan Escuela Protegida. Esta encuesta, 70% respalda el plan Escuelas Protegidas. La gran mayoría está de acuerdo con castigar a los estudiantes involucrados en hechos de violencia, ¿no es cierto?, en revisar las mochilas y todos los detalles que se están afinando para este plan. Pero a un mes está el tema para el gobierno. Ayer, de hecho, hasta última hora estuvo reunido el presidente con sus ministros para hacer los ajustes finales a esta reforma de reconstrucción nacional. Quizá una de los proyectos más importantes de este gobierno. ¿Ustedes creen que esta baja aprobación o las dificultades que pueda llegar a tener a partir del momento en que el ministro de Hacienda toma la decisión, ¿no es cierto?, que el propio, como decía Nicolás la otra vez, era lo que había que hacer, ¿no?, de traspasar, sincerar los precios de las bencinas, ¿tuvieron en cuenta lo que se llama lo contrafactual, lo que podría provocar en la ciudadanía? Habrán pensado, me imagino, en eso. Y lo mismo entonces habrá que hacer a la hora de presentar este proyecto. ¿Habrá que dividirlo como piden algunos o no? ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? A ver, primero una aclaración. Yo creo que frente a un shock que he insistido en todos estos programas y en otros que he ido, aunque siempre te privilegio a ti, Cecilia. No, sí, ya te vi a ti en otros programas, Ignacio Walker también, van por acá, por allá. Pero Ignacio es un hombre, digamos, multifacético, que está en muchos programas, por supuesto. No podríamos esperar exclusividad alguna. No te rías de mí, Nicolás Izaguirre, no te rías de mí. Tú te has reído de mí bastante en este programa, Ignacio. Nunca, jamás. Nunca, claro. Oye, es bueno tener humor. Mira, yo creo que, dado que estimo, y podemos entrar en eso en otra parte del programa, la situación de Irán, Israel, Estados Unidos, no tiene visos de solucionarse rápido, y de que el precio del petróleo va a andar por ahí cerca de los 100. Salió un informe del Fondo Monetario Internacional recientemente. La economía mundial se va a desacelerar, la economía chilena se va a desacelerar, y creo que en esas condiciones el ministro Quirós no podía evitar completamente que subieran los precios del petróleo. De allí a no haber amortiguado nada, hay una distancia. Y lo que me pareció incorrecto es no haber tratado de buscar consensos transversales respecto a este problema país, y haber salido, digamos, de una forma muy unilateral y bastante, digamos, no dialogante con una cosa de esta magnitud, para que aclaremos mi posición respecto de este tema. Pero igual creo que tenía que sincerar, al menos en parte, era inevitable, porque esto es un shock que va a durar. Yo creo que el tratar de meter la ley, como se llame, de reconstrucción, temas de naturaleza muy distinta, no sé si es lo que todos los gobiernos tratan de hacer. Aquí Cristian y yo fuimos ministro secretario general de la presidencia, tratar de sacar cosas y si las podía empaquetar mejor. Pero cuando hay cosas de naturaleza muy distinta, puede terminar siendo una mala estrategia, porque te van a obligar a separar temas que son distintos. Y los más opositores van a decir, me están tratando de poner, digamos, como cuando te venden las paltas, 4 paltas buenas y 2 malas en la media docena. Entonces, no sé si es la mejor estrategia, pero bueno, veamos. Pero no sabes si es la mejor estrategia. ¿Tú qué hubieras yo hecho? Tiendo a pensar yo tiendo a pensar que más bien va a bloquear más que pretender avanzar. Yo creo que sería
bueno separar lo que es separable. Pero bueno. Cristian Monkeberg... Pero tiene todo el derecho el gobierno de ir de ese modo, y todos tratan de hacerlo. Por supuesto. Cristian Monkeberg, de hecho hay algunas voces dentro de Renovación Nacional que han pedido que se separe. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, varias cosas, y qué bueno el punto ese, porque además esto se mezcla con el fuego amigo. Uh-huh. Mira, voy a parafrasear a nuestro panelista estable, que ya no puede estar, que era Max Pavés, que lo leí por ahí, decía, el fuego amigo no es opinar distinto, si uno puede opinar distinto, porque esto no es ni siquiera en un regimiento. Antes se decía en el regimiento no se puede opinar distinto, hasta en el regimiento se puede opinar distinto. Entonces en la política con mayor razón, más todavía no, si uno forma parte de un equipo de gobierno. Lógicamente hay matices, y mira el matiz que se dio dentro del propio gobierno, y yo me imagino que no considerarán que es fuego amigo esta estrategia de Alvarado García para postergar el proyecto de reconstrucción y privilegiar el de violencia escolar, ¿no es cierto? Y eso apareció en todos los diarios. Tus comentarios vienen a viernes, Cristian. Por eso, entonces... Te estoy molestando. No, está bien. Eso no se pensará que esto es un fuego amigo entre la dupla más política versus Quiroga. Claro. No, es pensar distinto. ¿Cuándo hay deslealtades? ¿Cuándo hay fuego amigo? Si yo en el Congreso voto en contra y tomé un acuerdo, pues ahí yo ya te la encargo y te la compro, y eso sí que es fuego amigo. Entonces, aguardar, esto de que hacen gárgaras, que el fuego amigo, que no es fuego amigo, es pensar distinto, y me parece muy bien. Entonces, voy al punto de fondo. Yo creo que el gobierno entendió, y me alegro mucho de que la estrategia MEPCO, más allá del tema de fondo, como lo dice Nicolás, que es correcto, que efectivamente comunicacionalmente no se planteó bien, y además que no estamos contando nada nuevo, si los números es cosa de verlo. Entonces, y yo lo lamento porque yo voté por este gobierno, más allá que en una primera instancia apoyé la opción de mi coalición, de Chile Vamos, de Evelyn. Entonces, es bueno que se tomen el tiempo, la distancia, y que se deje también planificar al ministro Secretario y al ministro de Interior para ver cuál es la mejor estrategia. A lo mejor la mejor estrategia es dividirlo, y 4 paltas buenas y 2 paltas malas, como dice Nicolás, habrá que dividirla, pues, y habrá que pagar menos por las paltas buenas y más caro para poderme llevar las paltas malas. No sé, no tengo idea. Esto en la lógica de la política tiene que empezarse al revés, porque va a tener que negociar con la izquierda, en fin. En eso yo lo veo absolutamente claro. Yo no me abrazaría a una estrategia única. En esto hay que ser pragmático. Se necesita aprobar un proyecto de ley porque forma parte del programa de gobierno. El programa de gobierno significa un eje estratégico, el crecimiento, el sacar adelante la economía, en fin, el generar más empleo. Y así lo ha planteado el ministro Quiroga. Bueno, busquemos la manera de que esto resulte bien. Uh-huh. A eso haría yo, eso sugeriría, porque a estas alturas consejos no me atrevo, pero sí una leve sugerencia cuando uno ha tenido ciertos años de circo. ¿Betina? Sí, a ver, obviamente tiene de dulce y de agraz enviar un paquete, un proyecto largo con distintos temas versus mandar distintos proyectos. A mí en este caso me hace sentido que sea un solo proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque las partes suman un todo, ¿no es cierto? Si bien pueden ser temas distintos, pero apuntan en la misma dirección, tienen incidencias fiscales distintas, entonces si tú terminas con una tramitación apurada de una parte del proyecto, pero no de la otra, te puede generar problemas de financiamiento, te puede generar problemas de consistencia. Acá es un paquete de reformas más bien estructurales, no son soluciones parche o de corto plazo para un bache puntual de la economía, sino más bien abordar aspectos estructurales de cómo recuperar la capacidad de crecimiento. Y ahí sin duda que cada uno de los elementos que se están discutiendo hoy día son parte de un todo. Entonces, a mí me parece que en primera instancia el gobierno debiera ingresar el proyecto de ley tal como se ha planteado en un proyecto amplio, ¿no es cierto? Y bueno, después en el camino legislativo habrá que ver cuáles son las estrategias que se siguen después, pero me parece que para darle coherencia a la discusión, consistencia, me parece que lo adecuado es ingresar el proyecto
como una sola, como un solo propuesta legal. Ya. Ahora, es un proyecto, como bien decíamos, ¿no? Bien amplio, son 40 medidas para que no solo para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales, dicen, sino también delinear el rumbo económico e institucional de nuestro gobierno, dice el presidente. ¿Cuál es ese? ¿Cómo definirías ese rumbo económico e institucional, Bettina? Lo que pasa es que hoy día claramente, y acá hay un acuerdo transversal en lo que se quiere alcanzar, probablemente no tanto en el cómo ni en los instrumentos, que es la necesidad de revitalizar, de recuperar el crecimiento económico, ¿no es cierto? Y ese crecimiento económico también genera más recursos que también en parte irán a financiar la reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, por eso si bien pudieran parecer como temas muy distintos, crear un fondo de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios, tanto Valparaíso como la región de Biobío, y a su vez hablar de rebajas tributarias, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, son parte de un todo, porque tú para poder ir en ayuda de aquellas personas que han perdido su vivienda ya hace tantos años, sin duda que requieres recursos que hoy día no tienes, pero que sí tienes que empezar a construir a partir de un mayor crecimiento económico. Entonces, por eso si bien en el papel pudieran parecer como temas muy distintos, sí tiene que haber coherencia entre ellos, porque de lo contrario podemos terminar con problemas fiscales aún mayores de lo que hoy día estamos. Ignacio. A ver, yo creo que la baja aprobación del gobierno que tú citabas, sí, un 41%, tiene una doble explicación. Uno, un shock externo, el viejo tema de los shocks externos, en este caso un shock petrolero en el marco de una guerra, sí, una guerra de elección, ¿no? De agresión por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán sin que hubiera una amenaza inminente por parte de Irán. Ese es el fondo del tema, eso repercute obviamente en cualquier gobierno, en cualquier país, también en Chile. Entonces, por un lado hay un shock petrolero externo en el marco de una guerra, pero por otro lado hay un tema político. Este gobierno una y otra vez, aunque creo que es temprano hacer una evaluación global, aunque se cumpla un mes, yo voy a hacer mi primera evaluación global el 1 de junio, cuando venga la cuenta de la nación, 90 días, bueno, ahí uno tiene una idea más clara, ¿no es cierto?, hacia dónde va el gobierno. Pero aquí hay claramente un problema político, ¿no? De un diseño de parte del gobierno que todavía no alcanza a entenderse. Algunos dicen que no hay diseño, como el caso de Pablo Longueira, ¿no? Que es esta sospecha respecto de la política, respecto de los partidos, este sesgo técnico, ¿no? De independientes, de un gobierno independiente. Yo lo decía la vez anterior, bueno, Renovación Nacional y la UDI tienen un solo ministro, sí, de 26. ¿Ah? Bueno, pero la entrada en escena de Claudio Alvarado como ministro de Interior y José García Ruminot en Sexpress, en este proyecto, es muy interesante, porque ellos están introduciendo un concepto político en el mejor sentido, no de demagogia, de populismo, sino que hay proyectos, hay medidas que a veces requieren gradualidad, ¿no? Estas leyes misceláneas, cuando son tan estructurales, ¿no? Y tienen tantas presas, por así decirlo, son muy complicadas, ¿no? Primero porque pueden meter gato por liebre, ¿no? Hay temas que pueden pasar colados, por así decirlo, y segundo porque son temas de distinta entidad. Entonces, evidentemente que este gobierno tiene un compromiso en materia de crecimiento, de inversión, todo lo que sabemos, la permisología, pero yo creo que evidentemente hay una lógica distinta entre la de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz, y la lógica más política, ¿no? De la moneda, en el sentido de ver que en las bancadas, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hay ya muchas declaraciones, conversaciones que hablan de la necesidad de que impere una lógica más política, que a veces es una lógica más gradual. Entonces, ¿cómo lo hace un gobierno para estar en un parlamento donde los partidos no están representados en ese gobierno? Porque hay solo 2 ministros de 26, donde imperan estos criterios técnicos del mundo independiente. Entonces, yo creo que hay una suerte de falla estructural en un gobierno que sospecha de la política de los partidos, que cree demasiado en el tema técnico, ¿no? Como el recurso de los independientes, y creo que eso es un problema. Ese es el problema político. Sí, ¿quién está? Nicolás, sí. Es que yo creo que esto tiene lo he dicho en varias oportunidades, una raíz más de fondo, que es que con mucha habilidad José Antonio Kast ganó la presidencia con esto del gobierno de emergencia. Lo que muchos dijimos, este país no tiene emergencia alguna. Pero esto, es cierto, era de alguna forma la fórmula de Milei,
donde sí había una emergencia y donde había 300% de inflación y la gente ya simplemente no podía vivir. Entonces eso tiene relación, Ignacio, con lo que tú estabas diciendo, porque cuando tú tienes una emergencia, un terremoto, una hiperinflación, en fin, es un problema técnico. Todos sabemos los economistas que si tenés 300% de inflación y no para la emisión del Banco Central no va a parar la inflación. Por tanto, es una cuestión que requiere de soluciones de emergencia de carácter técnico. Pero los problemas de Chile no son de ese tipo. No tenemos 300% de inflación, tenemos un riesgo país bajísimo, el país funciona y todo este cuento del gobierno de emergencia que le sirvió para evitar los problemas culturales por donde hacía agua, se está topando con la contradicción de lo que en este paquete hay, son temas más estructurales. Y los temas más estructurales, que lo decía la propia Bettina, son temas sobre los cuales hay opiniones distintas y donde se requiere mucha gimnasia política, porque no... Así como es evidente que tiene que cerrar la emisión para parar la inflación, no es evidente cómo recuperar el crecimiento. Ese es un tema político que tienes que consensuar. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Estamos en cambios estructurales que requieren consenso o en temas de emergencia como cierto las catástrofes o los aluviones que son temas técnicos? No, es el primer tipo, son temas estructurales que requieren consensos. Ahora, justamente estas 40 medidas, los principales ejes, ¿no es cierto? Recordemos, ya lo hemos conversado tantas veces acá, la rebaja del impuesto corporativo para las medianas y grandes empresas, incentivo al empleo con el foco en las pymes, ajustes en beneficios sociales, incluyendo la introducción de límites de edad, ¿no es cierto?, para la gratuidad universitaria, y lo de la permisología que ustedes también ya decían. Cristian Monkeberg, a ver, sobre este problema político y de diseño político que decía Ignacio Walker, ¿coincides con él? Cristian, ¿está muteado? Parece. Bueno, Bettina, ¿tú coincides con eso? A ver, bueno, efectivamente el Congreso y el aprobar leyes es política, ¿no es cierto? Pueden haber consensos técnicos, pero que chocan muchas veces también con la política. Entonces, es evidente que son dos conversaciones que tienen que llevarse en paralelo. Pero dicho eso, yo creo lo que se ha visto en estas pocas semanas, porque creo que ha nacido hasta la fecha, está a punto de cumplir un mes el gobierno, lleva 2 o 3 semanas en el Parlamento recién. Yo creo que la tramitación de la ley que entregaba beneficios y amortiguaba el efecto en los bolsillos de las familias, del alza de los combustibles, ¿no es cierto? Yo creo que esa tramitación también dejó muchas lecciones. Dejó lecciones a la oposición, dejó lecciones al oficialismo, dejó lecciones y aprendizajes también dentro del gobierno. Y ahí efectivamente quien hizo más política en ese momento era el Ministerio Secretario General de la Presidencia, José García, y Claudio Alvarado, el Ministerio Interior, que llevaron las conversaciones más políticas, y yo creo que fue una buena señal de cómo eso se gestó. Uno podrá tener diferencia, probablemente en este panel tenemos diferencias, si la ley era buena, era mala, era suficiente, era demasiado, pero la acción política de un gobierno que desde el nombramiento de los ministerios se fue criticando permanentemente en cuanto a la escasa habilidad y cintura política del cuadro, me parece que hasta el momento, por lo menos, las señales que se han entregado ha sido de un buen manejo político en el Congreso. Sí, Bettina, para leyes más largas. Es que se nos entrecortó justo. El Congreso ha sido para leyes más largas, decías, ¿no? Sí, no, que el aprendizaje de estas cortas semanas con la dupla García-Alvarado, ¿no es cierto? Yo creo que también fue un aprendizaje y un aquilatamiento de un gabinete que fue cuestionado como muy técnico, pero que demostró con ciertas figuras que también tiene una parte potente de negociación y de relación política con el Congreso. Ahora sí, Cristian Monkeberg, que se había muteado, no sé, estábamos hablando del diseño político, que podría ser una de las razones, decía Ignacio Walker y Nicolás también un poco, sobre la baja aceptación de que salen las encuestas al gobierno, pero yo quería agregar otro punto, que también se habla mucho, sobre todo en redes sociales, si influye o no, si esto de las críticas al desempeño político, por ejemplo, de la ministra vocera de gobierno,
o el caso con la ministra de Seguridad, la ministra Steiner, que todavía no se ha cerrado porque falta que el Contraloría, ¿no es cierto?, diga la última palabra. ¿Cuánto influye todo eso, Cristian? Sí, a ver, no estaba muteado, era peor, me había caído, pero ya estoy recuperado. ¿Te había caído al suelo? No me... No estaba preocupado yo. Me había caído de la conexión. Oye, bravo, a ver, varias cosas. Rápidamente para no enredarme y ser clarito. Efectivamente, el diseño político que se planteó en algún minuto o que se diseñó por el presidente no era el ideal al juicio de muchos. Eso se dijo, se planteó. Y también es muy efectivo lo que dice Bettina y un poco lo que he planteado también en las respuestas anteriores, que la dupla de Claudio con el ministro, con Pepe García, se ha echado el problema político al hombro, o se lo han echado al hombro. Nada fácil, porque efectivamente está en déficit ese punto con el resto quizás de otros ministerios donde hay menos experiencia. Y eso se va adquiriendo en el tiempo. Por ejemplo, yo he visto a la ministra Pía Adriasola de Educación, genial su planteamiento y su despliegue. Y uno podría decir, oye, tenía dudas respecto de su desempeño, pero claro, lo que pasa es que también había experiencia política, porque son personas que trabajaron en el gobierno, que han estado en los temas públicos, pero no en la primera línea, y por lo tanto la experiencia se va aprendiendo, se va aquilatando y se expresa en algún minuto. Respecto, y si empezamos a la pregunta concreta de la vocera, claro que la vocera partió con problemas, por lógico, no voy a contar nada nuevo, pero también ha ido afinando y aceitando y mejorando su puesta en escena, porque también unos dicen, bueno, oye, hay que cambiar el gabinete, no, pero nadie va a cambiar el gabinete en los primeros 2 meses, entonces dijimos que se desplieguen, que no es fácil, si hay algo difícil es vocerear, y más en estos tiempos. ¿Ya? Entonces, y la comparación es inmediata con Camila Vallejo, con los anteriores voceros, con Francisco Vidal, que era un artista de las vocerías. Entonces, yo creo que compartiendo que, y para eso no quiero escabullir la pregunta, que el diseño original no era del agrado de muchos y tampoco mío, porque creo que evidentemente se ha ido supliendo ese ripio, se ha ido mejorando, y lo que partió no muy bien con MEPCO y con la estrategia comunicacional y cómo se abordó, yo creo que en las semanas siguientes ha ido mejorando y cada ministra ha ido poniendo de lo suyo. Yo lo veo así, objetivamente. Cuando uno quiere ser crítico lo es. Y en eso no voy a encontrarlo todo bueno, porque no es así, pero evidentemente ha habido una mejora paulatina y de ministros que se han desempeñado bastante bien y razonablemente bien. Y teniendo en cuenta, bueno, que cumple 1 mes el gobierno, como pareciera que hiciera mucho más tiempo, ¿no? Pero es recién 1 mes lo que lleva en el poder este gobierno. Pero los desafíos que se le vienen, si uno mira, no sé, lo que dicen los camioneros, que si no les cumplen las promesas que le hicieron y con ahora esta nueva alza del precio de la benzina, no descartan un paro. El salario mínimo que ya se empieza a discutir es la CUT, que le pide al gobierno recuperar el poder adquisitivo. Y más lo que puede seguir pasando con el tema de la guerra. ¿Dónde ven ustedes los nudos más difíciles que va a tener que enfrentar este gobierno, como todos los gobiernos enfrentan nudos difíciles? Sí, Nicolás. En el frente económico la cosa está súper color hormiga, porque yo creo que lo dirán, no se va a solucionar muy pronto y vamos a tener efectos en la economía mundial y en la economía chilena, por tanto, bastante significativos. Por eso vuelvo a la primera parte del programa, que me da una rabia, pero increíble, con los estudiantes de la Universidad Austral, porque en el otro tema de emergencia, que era el tema de la violencia, ese fue un pase de media cancha que hicieron estos niños ultra, ¿no? Porque ahora van a tomar una cantidad de medidas, la gente está furiosa con lo que hicieron a la ministra Lincolao, mal el asesinato cobarde de la inspectora en el norte. Entonces ahí el gobierno va a poder lograr algunos éxitos, y yo encuentro que es valiente la actitud de José Joaquín Brunner en un momento en que el linchamiento está a la orden del día, decir, ojo, fíjate que también lo dijo la ministra Lincolao, eso es lo increíble, dijo, estas cosas pueden ayudar
a nivel de los efectos, pero las causas son más complejas. Dijo lo mismo. Entonces ahí le hicieron un pase a media cancha y yo creo que el gobierno va a estar mejor ahora porque frente a la violencia estudiantil va a tomar medidas que a la gente le va a gustar. Uh-huh. Ahora, la gente le va a gustar, dices tú. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía, ¿no es cierto? Sobre todo el tema en seguridad, el tema en migración. En ese sentido, ¿cuánto las señales que se han dado hasta ahora cree que son suficientes? ¿Qué podría y debería hacer el gobierno, Bettina, en esos ámbitos? A ver, hoy día claramente el primer mes ha estado muy dominado por la agenda económica, ¿no es cierto? Y por el envío a puerta de este proyecto de ley, lo que ha pasado con el precio de los combustibles y todo. Y también se relevó mucho de los problemas que estemos teniendo dentro de los colegios, ¿no es cierto? Bueno, la agresión política que sufrió hace unos días la ministra. Pero eso va más allá, eso es un track distinto a lo que es la violencia y el crimen organizado. Y ahí me parece que lo que es en materia de migración y en materia de seguridad es una agenda que aún no se ha instalado con fuerza. Yo no sé si porque están esperando aún aquilatarla o si bien porque el énfasis hoy día está puesto en los temas económicos producto de la contingencia internacional y en temas inmediatos dentro de los colegios, este proyecto de colegio de espacios seguros, ¿no es cierto? Entonces, pero sin duda que si uno ve el programa de gobierno, si uno ve las campañas del pasado y no uno contrasta con lo que ha sido este primer mes, en materia de migración y en materia de seguridad, una agenda más amplia que vaya más allá de los hechos que hemos visto en las últimas semanas. Me parece que es una agenda que aún falta por instalarse y aún falta por desarrollar, plegarla y darla a conocer. Uh-huh. ¿Cristian? Bueno, no vamos a ir a comerciales porque Cristian Monkeberg de nuevo está... No, yo estoy aquí, pero bueno, después de comerciales ya. Está bien, para no... Se cayó, Cristian, se cayó. No, si estoy aquí, pero hay que... No, Cristian, dale. No, prefiero quedar para la próxima, ¿no? Porque si no, la tanda comercial es importante. Pues, sí, lógico, ¿no? Vaya. Ignacio, lógico. Ya, vamos a ir a comerciales, son las 10 de la mañana. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque ya de nuestro primer café de viernes. Bueno, ya no recuerdo qué es lo que le había preguntado a Cristian Monkeberg, de qué estábamos hablando. Pero Cristian se acuerda. Cristian, ahora sí te escuchamos. ¿De nuevo? Ahí sí, ya, Cristian. Sí estoy. Yo también quedé un poquito en blanco con lo que estábamos hablando, pero... Era sobre el diseño político, ¿no? Sí. Claro, si un solo paquete, si muchos paquetes, si la popularidad del gobierno. Eso es. No. Hoy día Nicolás está apoyando todo tipo de presentaciones de cada uno de nosotros. Me alegra, está como bandejeándonos. Y eso es muy positivo. Estoy de consueta. Está bueno ese término, bandejeándolos. Sí. Qué bueno. Lo que pasa, Bettina planteó un punto que señalaba, hay una política o una propuesta clara en torno a lo que el gobierno quiere hacer y esto ella plantea un solo proyecto. A mí mi único, yo tiendo a pensar como lo plantea Bettina, si mi punto es lo pragmático y que no por querer aprobar el proyecto completo tengamos dificultades y le entreguemos, y digo entreguemos, no entregue el gobierno, entreguemos porque creo y quiero que le vaya bien al gobierno, entreguemos razones para decir que no. Entonces, el punto hasta dónde llegamos con eso, qué cosas se pueden excluir. Yo creo que el gobierno va a ir con un proyecto único, eso de todas maneras, pero sí tener la suficiente flexibilidad, Cecilia, que cuando haya que hacer algún ajuste se haga para no echar por tierra
el objetivo final, que efectivamente es reactivar, es bajar ciertos impuestos, es lograr lo de las contribuciones, en fin. Cristian, pero ya recordé el punto, que eso ya lo habíamos hablado un poquito, pero el punto era lo que se le viene al gobierno como nudos difíciles, y yo nombré algunos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la baja popularidad y lo que debe, el contexto, ya sabemos, económico, en fin, pero otros temas como, no sé, mira, el salario mínimo o la amenaza de los camioneros de huelga, etcétera. Nada más fabuloso y angustiante que gobernar. Yo prefiero esto que estar en la oposición. De todas maneras, porque o sea, yo prefiero esto, yo prefiero esta locura de gobernar que es intensa, que estar en la oposición, lo digo así de claro. Ahora, porque hay algunos que prefieren estar en la oposición en una situación más calmada, tranquila, atajando goles. Yo no, porque es muy poderoso poder gobernar y poder llevar adelante una propuesta de gobierno, en fin, y poder tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con buenas propuestas. En eso no me cabe la menor duda. Ahora, y por lo mismo, las dificultades que se van a ir presentando van a ser estas y muchos más. Yo quiero, solamente un puro punto, yo creo que un 40 y tantos % coincidamos en estos tiempos es muy deseable. Creo que se perdió muy rápido, estoy de acuerdo. Esa mayoría 50 y tanto y esa buena disposición que había hace un mes atrás. Se perdió muy rápido, esa luna de miel pasó muy rápido. Pero si el gobierno logra administrar durante todo este año su gestión en torno a un 40, un 45%, es bastante razonable y bastante respetable para enfrentar la conducción en los tiempos que corren. No nos olvidemos que el gobierno nuestro llegó al 5, al 6, al 2 y el gobierno del presidente Boric se pegó una bajada un poquito después de los primeros meses y nunca subió del 33, 32, 31, 29 y en eso se la llevaba. Entonces, que era un tercio, que era su tercio más duro. Entonces, si el gobierno logra, yo veo difícil que volvamos a estar en un 60, salvo que cambien las cosas radicalmente, pero si logra administrar su gestión de manera correcta, en torno a aprobaciones del 40, 45%, es una buena base para enfrentar el debate parlamentario y legislativo. En eso yo esperaría que así fuese. Bueno, otro tema que interesante. El problema, Cristian, que tendemos a coincidir muchas veces, es la famosa fábula del escorpión. Porque yo efectivamente creo que el gobierno, y siempre dije, y Ignacio Walker se rió de mí, que me había gustado la forma en que había hablado Antonio Kast el día que ganó. Pero hay dos almas. Esa alma de buscar más consensos, de hablar con el socialismo democrático, con la DC, y ahí yo creo que podrían lograr cosas y mantenerse en una alta aprobación. Pero está la otra alma, esa alma que dijo que el apoyo a la expresidenta Bachelet para Naciones Unidas, esa alma republicana que sabemos lo que hicieron con la convención. Entonces no sé cuál de las dos va a prevalecer. A propósito de esas almas y de esta mañana leía una carta del director Ignacio Walker haciendo un análisis sobre el tipo de derecha que está... La extrema derecha. La extrema derecha. La ultraderecha. Y la ultraderecha. Y entonces, ¿hasta qué punto esas dos almas, cuál está pesando más en este momento y cuál es la que más le conviene al presidente Kast seguir, digamos? Bueno, el sentido de esta carta es responder a una columna de ayer de Josefina Arauz, que es una gran intelectual joven, y Pablo Valderrama del IES, en que en el fondo dicen, mire, no hay que confundir el gobierno de Kast con la ultraderecha, ¿no? Pero lo que yo digo en este artículo es recordar lo que ha sido la lógica, ¿no?, permanente, porque han sido muy coherentes el Partido Republicano, ¿no?, y José Antonio Kast. ¿En qué sentido? Durante 5 años tienen el récord en Chile de haberse opuesto a todos los acuerdos imaginables, todos, ¿no? Recordemos, lo hacía aquí Nicolás, ¿no es cierto?, cuando la comisión experta en la segunda convención por unanimidad del Partido Comunista al Partido Republicano hace una propuesta que es desechada por el Partido Republicano, que tiene el 40% de los miembros de esa convención, ¿no? Bueno, y José Antonio Kast, él mismo, se ha ubicado en un grupo, en un club, ¿no es cierto?, político, con Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, Jair Flavio Bolsonaro, Víctor Orbán,
Giorgia Meloni, bueno, todos ellos que conforman la ultraderecha en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Entonces, claro, hay dos almas porque hay una cosa que se llama el Chile Vamos. Pero el Chile Vamos no va a ser el contrapeso a este gobierno que fue el socialismo democrático en el gobierno de Boric. Porque el socialismo democrático entró con mucha fuerza, ministros, políticos, económicos, sus dos partidos, ¿no? Aquí, en cambio, yo decía, de 26 hay 2 ministros de Renovación Nacional y la UDI. La posición del Chile Vamos, lo que el Partido Republicano llamó la derechita cobarde, porque no es frase mía. ¿Y por qué era cobarde? Porque transaba, porque buscaba acuerdos, porque hacía concesiones recíprocas, porque votó a favor de la reforma previsional. Entonces, todo esto que es obvio a mi juicio, ¿no? Es lo que está instalado hoy día. ¿Cuál de estas dos almas va a imperar? Yo veo muy difícil que este Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI, sobre todo, puedan servir de una suerte de contrapeso en el gobierno del presidente Kast, y veo una hegemonía de una idea que se ha alimentado sobre la base de un purismo doctrinario, malentendido a mi juicio en democracia, ¿no? Que está llevando a vislumbrar de que va a ser muy difícil buscar acuerdos en sede parlamentaria porque no hay una lógica política. Porque ese es el sentido de mi carta hoy día, claro, sobre la ultraderecha en el Mercurio. Bueno, suscribo plenamente lo que acaba de decir el doctor Walker. ¿Ve usted que sí, Betina. Sí, bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo con tu carta, Ignacio, y con lo que acabas de plantear. Yo creo que la lógica, así como tú planteas que hay pocos ministros de Chile Vamos dentro del gabinete, recordemos que también es solo una ministra de Republicano, entonces tampoco se busca instalar siempre que acá hay un sector político, en este caso el Partido Republicano, que es el que siempre se quiere llevar la pelota para la casa, y que más allá de lo que ha pasado en el pasado, claramente la señal que se dio con este gabinete, que uno puede tener reparo o no, pero no ha sido el caso, ¿no es cierto? Y viendo la reciente, como decía al comienzo, negociación también que hubo en el Parlamento con la ley que se aprobó del paquete económico, tampoco se dio el caso. Entonces, y además seguir majaderamente instalando que Bukele es un gobernador, es un gobernante, un presidente de derecha, también es un error. Entonces, yo creo que esta discusión de los ultrones, la ultraderecha, la ultraizquierda, la verdad que yo siento que está muy capturada por la conveniencia política de turno. Se trata de instalar como un aspecto negativo respecto de alguien y por eso tratar de subirle el volumen a eso. Y yo creo que más allá de tratar de buscar encasillar gobiernos, presidentes de distintas tendencias con distintos adjetivos, yo creo que más bien centrémonos en los paquetes y en las propuestas que se hace desde el gobierno al país y en función de eso evaluar si efectivamente es un sector que no dialoga, que va contra la corriente permanentemente y que a raíz de eso va a perder siempre todo en el Congreso. Yo creo que tenemos que esperar todavía lo que pasa en los próximos meses y ahí poder tomar una definición o encasillar de mejor manera el gobierno de turno. Y solo quiero hacer un comentario respecto a la entrevista que mostraron recién, ¿no es cierto?, por los comerciales, de Leonardo Soto, creo que era el diputado, ¿no? El diputado Soto del PPD. Sí. No es Leonardo. No es Raúl Soto, perdón. Raúl. Cuando él dice, es socialista. Perfecto. Gracias por la aclaración. Cuando él dice que acá están tratando de meter de contrabando en una ley de reconstrucción una rebaja tributaria a las empresas, por favor, si eso ha estado en las discusiones, en todos los foros, en todos los medios, o sea, que alguien pueda decir que están tratando de meter de contrabando a alguien que es algo que es de público conocimiento, me parece que partimos desde una premisa de qué están hablando para oponerme. Y yo siento que eso sin duda, que también acá hay un desafío, así como hay un desafío político en los sectores de derecha de tener un diálogo abierto y franco, también yo creo que hay un tremendo desafío, y eso no lo alcanzamos a ver en este programa, Cecilia, el primer mes de oposición de los distintos sectores de la izquierda del país. No, dilo, reflexiona sobre eso, primer mes de oposición. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hoy día no está claro finalmente cuál va a ser, cuántas oposiciones van a haber, cuáles van a ser las estrategias que han habido, como Ignacio también mencionó desde un comienzo. En materia de violencia hay una fracción importante entre lo que es el Partido Comunista, partes del Frente Amplio y lo que queda del socialismo democrático. Entonces, lo que queda, Ignacio se salió de la ADC, o sea, ya hemos visto muchos movimientos en esos partidos, entonces lo que va quedando, ojalá que se fortalezca, ¿no es cierto?
pero sin no duda que hay un desafío, Betina. ahí también hay un desafío, y ojalá que haya, así como hay un oficialismo, también hay una oposición o oposiciones dialogantes y que se sienten en la mesa con las legítimas diferencias. Y quizás hay cosas que no se van a aprobar porque no van a estar los votos, pero por lo menos que cada uno sea capaz de mostrar con sinceridad cuál es el programa y cuál es el proyecto que tiene para el país. Ahora, ¿puedo enganchar con eso? Pero por supuesto, señor Monque. Eso. Oye, dos cosas. Efectivamente, la izquierda también está en un trance bien complejo. El Frente Amplio está en una revisión de sus principios, pero claramente sabemos para dónde va la revisión de sus principios, porque en la primera reunión desplegaron un lienzo donde aparecía el presidente Kast con otros mandatarios, no me acuerdo de otros países, donde hablaban de los demonios de Tasmania o de 7 cabezas, no sé, y con el presidente Boric o expresidente Boric sentado ahí mismo, y la presidenta de Frente Amplio también en una lógica muy contestataria, en fin. Yo creo que va a ser muy complejo el relacionamiento con el socialismo democrático, que ojalá tenga larga vida, Nicolás, y se colabore de buena manera. Sí, no, que tenga larga vida. A todo esto se reúnen, ¿no? Los partidos de oposición, la semana pasada, el Partido Socialista, el Comunista, el Frente Amplio, tratando de juntarse, sí. Sí, una reunión para la foto. Para la foto, ya. No sale de eso, si eso al principio cuesta armar coaliciones. Ahora, voy al punto nuestro, lo tomo y con esto termino. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigante en los 3 partidos que le están dando soporte al gobierno, porque son 3 partidos con existencia y grandes y con presencia a nivel nacional. El Partido Republicano, el Partido de la UDI y Renovación Nacional. Y todo indica que estos 3 partidos van a tener que transitar en una lógica de una coalición en el mediano plazo. Yo no imagino las próximas elecciones municipales yendo en la comuna, no sé, de Santiago Centro, el candidato RN y el candidato republicano, o quien sea, o en la comuna de Providencia, o en la comuna de Temuco, en fin. Y yo creo que ahí tiene que jugar un rol el presidente Kast, que no solamente tiene que ser jefe de Estado, sino que tiene que iniciar un proceso para construir una coalición y ser jefe de coalición y acercar punta. Yo creo que hay un desafío grandote que va a tener que construir y ver si efectivamente la postura más radical, más ultrona, que siempre está de lado y lado, van quedando de lado y va construyendo un relato que ojalá el día de mañana, mira todo lo que falta, pero hay que planificarlo, termine en primarias para elegir a quién va a ser su sucesor. En fin, yo creo que hay un desafío bien grandote y yo creo que hay que avanzar hacia allá. No lo veo de otra manera, porque lo otro sería demencial. Pues, o sea, enfrentar elecciones como se enfrentaron las últimas. Cristian, a ver, Ignacio Walker. No, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se gobierna sin partidos? Esa es la pregunta que yo me hago, porque Betina añade bien, hay un ministro también del Partido Republicano ya. O sea, hay 3 de 26 que son de partidos. Sí. ¿Cómo se gobierna con independientes? ¿Cómo se gobierna con técnicos? Yo no conozco experiencias democráticas en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, América Latina, en que se gobierne sin partidos. Entonces, no, aquí eso hay un experimento. No funciona. No funciona. Porque además los partidos están en el Parlamento. Entonces, yo a eso lo llamo una falla estructural del diseño de este gobierno, que yo creo que se va a ir corrigiendo en el tiempo. Por eso encuentro alentador el protagonismo esta semana del ministro de Interior y Sexpress, no para anular al ministro de Hacienda, por favor, pero para poner sobre la mesa la lógica de la política. Eso es lo que quiero decir. Sí, yo creo que sí, yo también creo que es una los técnicos son parte integral de la dinámica, Nicolás, sí, de un gobierno de emergencia, porque lo que tú necesitas son técnicos para solucionar los problemas de emergencia. Sí, no pero Nicolás, la emergencia no puede ser eterna. La emergencia no puede ser eterna. Entonces llega un minuto en que tenemos que transitar algo más de normalidad. No nos vamos a pasar los 4 años en emergencia. Por favor, Dios nos libre. Por supuesto. No puedo estar más de acuerdo contigo. Si lo que estoy diciendo es que tú no te puedes creer tu propia publicidad. Esto no es un gobierno de emergencia, porque el país no está en emergencia. Es un gobierno que va a buscar un sello estructural respecto del futuro de Chile. Y para eso necesitas hacer política. No ministros que sean haces con la calculadora. Eso no es el problema. Y necesita... mira que mi origen es más técnico que político. Después me fui poniendo político con el tiempo. Betina, es la única que dice, no, ¿saben qué? Hay que esperar. Betina dice, hay que esperar. Está muy bien. Están muy
digamos, adelantados, prediciendo un futuro que tú no crees que será así, Bettina. No, yo estoy diciendo que hay que ver cómo se van decantando las cartas, ¿no es cierto? Obviamente nadie puede decir que esto va a ser así o asá. Yo creo que el primer mes de gobierno y de la nueva oposición o oposiciones es un mes que hay que sacar lecciones, hay que analizar y a partir de eso ver escenarios futuros. Pero a partir de ahora ya encajonar, encasillar, me parece que es muy prematuro porque esta historia recién comienza. Oye, pero mira, para terminar solamente, hay ministros que han sido revelación, o ministras, como lo dije yo en la parte inicial, que por eso también hay que irlos descubriendo y hay que dejarlos que se desempeñen, como en el fútbol, cuando salta una persona, un jugador joven de 17, 18 años y resulta una estrella. Y explotó, como dice. Claro, y explotó y miren lo que terminó. Y por eso pongo ejemplo, por eso estoy con Bettina, hay que dejar que esto se vaya desplegando y desarrollando, no es blanco y negro. A ver, y Nicolás, ¿qué quería decir? Última frase. No, quería decir que yo siento que en el mundo y en Chile también, como reflejo de aquello, la disputa entre una derecha republicana, democrática, que cree en las reglas y en los sistemas liberales, y una derecha autoritaria supremacista es muy fuerte. Y entonces decir que eso es invención publicitaria, pero si tuvimos a un tris de que un señor que manda el ejército más poderoso del mundo intentara eliminar una civilización de 5.000 años. O sea, el mundo hoy día occidental, y yo soy completamente partidario de los postulados de la derecha liberal, la derecha está en un trance muy difícil, producto de la competencia entre Estados Unidos y China, tal como estuvo la izquierda cuando la Unión Soviética parecía roncar, y aquí habían algunos democráticos y otros no tan democráticos entre la izquierda. Entonces este es un problema sobre el que vamos a tener que seguir conversando y que va a traspasar la filosofía de este gobierno. Vamos a seguir conversando el próximo viernes, ¿les parece? Lógico. Hasta acá llegó el primer café. Muy bien. Placer. Muchas gracias, buen fin de semana. Tengan buen fin de semana. Chao. Igualmente. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.